Gracias. Muchísimas gracias, don Cristian. El placer es todo mío formar parte de esa comisión tan activa y tan trabajadora y que desarrolla eventos tan importantes como el que nos congrega el día de hoy. Primero que nada quiero darles los buenos días a mis compañeros de mesa, a los miembros de la comisión organizadora, a los profesores invitados, a las autoridades del Colegio de Abogados, al público presente, amigos y amigas todos. Quiero unirme también a las muestras de condolencias hacia el profesor Orión Vargas. Lo acompañamos en el sentimiento y en más sentido pésame. Cuando se me pidió que hablara sobre el objeto de la prueba en el nuevo Código Procesal Civil, me pareció pertinente hacer primero una serie de precisiones con respecto a este concepto que muchas veces es olvidado y se deja de lado, principalmente por los abogados litigantes. Por lo que, en primer momento, voy a tratar de hacer unas precisiones, algunos matices con respecto a lo que entendemos por objeto de la prueba, para después hablar un poco sobre su importancia y finalmente me abocaré, digamos, a hablar sobre la relevancia del concepto en el nuevo Código Procesal Civil que entrará en vigencia en octubre del 2018. Comencemos por lo primero. ¿Qué es lo que entendemos por objeto de la prueba? O mejor dicho, ¿cuál es el objeto de la prueba? Comúnmente se dice que el objeto de la prueba son los hechos, y esto es una teoría clásica, conservadora, que nos enseñan desde que estamos en los primeros años de universidad. Sin embargo, si bien este concepto no es del todo erróneo, es necesario matizarlo con alguna serie de precisiones. No todos los hechos son objeto de la prueba. Únicamente importan los hechos que tienen alguna relevancia jurídica que se encuentran en la demanda y la contestación de la demanda. Es decir, dentro del universo de hechos que nos rodean, únicamente tendrán relevancia los hechos jurídicos que sirven al reclamo frente al juez, con exclusión de todos aquellos que no aporten a la discusión que se trata. Ahora bien, no todos los hechos de la demanda y de la contestación son objeto de prueba. Únicamente son objeto de prueba los hechos controvertidos y se excluyen, por ende, los hechos que son expresamente admitidos, los amparados en una presunción legal absoluta, los hechos evidentes, los hechos notorios. Ahora bien, resulta importante hacer aquí una precisión detallada. Los hechos que se encuentran en la demanda y en la contestación de la demanda no son precisamente hechos. Los hechos ya sucedieron o normalmente han sucedido anterior a la actividad procesal. Son anteriores a la interposición de la demanda. Normalmente algunos hechos podrían continuarse, digamos, incluso con la presentación de la demanda. Pero entendemos que normalmente estos hechos ya sucedieron. Lo que sí podría eventualmente constatarse son los rastros que dejan estos hechos, las consecuencias que dejan estos hechos. En consecuencia, lo que se transcribe en la demanda, en la contestación de la demanda, en realidad son las afirmaciones de las partes con respecto a los eventos que supuestamente sucedieron. En el sentido como lo expresa Santiago Sentís Melendo, o como lo dice Walter Antillón, autor nacional, en el sentido de que los hechos, las afirmaciones de si pasaron o no pasaron, son más bien unos juicios de valor sobre esos hechos. Entonces, las afirmaciones de las partes con respecto a los hechos son en realidad construcciones. Están diseñadas por las partes, en su forma y en su contenido. La parte actora, cuando redacta el memorial de la demanda, decide cómo redacta este hecho, cuánta información mete al hecho, a veces quiere meterle un poco de sazón, a veces mete un poco de insulto, a veces mete un poco de fundamento jurídico, pero es la parte la que construye ese hecho. Igual en la contestación de la demanda, cuando se opone, cuando reclama, digamos, que el hecho no es cierto, que es falso, o que es parcialmente cierto o es inexacto, también colabora, digamos, dándole
forma a esa construcción, a esa afirmación que se hace sobre los hechos. Entonces, la construcción de los hechos que realizan las partes es de suma importancia porque junto con el fundamento jurídico determina la procedencia o no de las pretensiones. Los abogados litigantes tenemos una costumbre, cuando comenzamos a redactar una demanda, de comenzar a redactar la demanda por los hechos. Ponemos el encabezado y empezamos a redactar los hechos. Hecho primero, tal, tal. Hecho segundo, tal, tal. Pero es un error. En realidad, una demanda debería siempre comenzar a prepararse a partir de las pretensiones. Queremos determinar qué es lo que quiere el cliente y a partir de lo que el cliente quiere, determinar cuáles hechos son relevantes para lograr esas pretensiones. Porque de otro modo, a veces se redactan una serie de hechos que al final de cuentas no sustentan las pretensiones, no se apañan con los fundamentos jurídicos y no hacen procedente, digamos, las pretensiones de la demanda. Entonces, estos hechos construidos, estas construcciones que hacen las partes en la demanda y en la contestación de la demanda, delimitan la discusión del proceso, la discusión en el proceso. Lo que popular y vulgarmente, trilladamente, llamamos marcar la cancha. Estos hechos son los que marcan la cancha. Es lo único relevante, digamos, de constatación dentro del proceso judicial. Lo que está fuera de esos hechos no existe. Por todo esto, y por ser afirmaciones fácticas que al final del día constituyen o extinguen el derecho reclamado, es necesario que se demuestre dentro del juicio la veracidad de esas afirmaciones. En eso radica el objeto de la prueba. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de determinar el objeto de la prueba? La importancia de determinar el objeto de la prueba está específicamente marcada en unos momentos importantes antes de la presentación de la demanda y durante la tramitación del juicio. Específicamente cuando se escoge la prueba, cuando se ofrece la prueba, cuando se determina a quién corresponde la carga probatoria, cuando se admite la prueba y cuando el juez aprecia los elementos probatorios que hay en el expediente. Cuando un litigante tiene claro lo que tiene que demostrar, le resulta más sencillo ofrecer los medios probatorios dedicados a demostrar sus afirmaciones. Y para ello, el nuevo Código Procesal Civil, por ejemplo, ofrece un amplio abanico de posibilidades para que las partes puedan echar mano y demostrar sus afirmaciones. Incluso llegando a poder solicitarle al juez que le pida a la contraparte la prueba necesaria para demostrar su utilidad del caso, revocando, digamos, desbalanceando, cambiando, digamos, el tema de la carga probatoria, como ustedes ya lo discutieron, o como ya se discutió en el día de ayer con respecto a la carga dinámica de la prueba. Y es que con la innovación que se tiene en el nuevo Código Procesal Civil con respecto a la carga dinámica de la prueba, se cambia un poco la regla que más o menos venía aplicándose con el código vigente y que la jurisprudencia ya venía reconociendo. Y es que la parte muchas veces no está en la mejor posición o no tiene la mayor facilidad para ofrecer elementos probatorios determinados, sino que esta facilidad se encuentra del lado de la contraparte y en ese sentido pues se otorga la posibilidad de que se le pida a esa parte que tenga la necesidad de demostrar esos elementos, ya que la parte que en principio debería tener esa obligación no cuenta con esa posibilidad por diversas circunstancias. La determinación del objeto de la prueba también tiene implicaciones muy importantes para el juez respecto de la admisión de la prueba ofrecida por las partes. Para todos es sabido que las pruebas admisibles son las pruebas que son procedentes, pertinentes, idóneas, necesarias y legales. Pero dejando de lado las referencias a la legalidad o ilegalidad de la prueba o a su procedencia, concentrémonos específicamente en cuanto a la pertinencia, a la idoneidad y a la necesidad de la prueba admitida. Estos conceptos están estrechamente ligados y tienen mucho que ver con el objeto de la prueba.
y es que la prueba necesaria es pertinente. Y es pertinente si tiene relación directa con los hechos que se pretende demostrar. Por otro lado, la prueba es idónea si reúne las condiciones necesarias para cumplir con su función, es decir, para demostrar lo que se pretende. Y aquí, don Eduardo, un ejemplo que pasa y que me gustaría traer a colación es en el tema de los peritos. Muchas veces las partes piden mal los peritos. Saben que determinada situación se debe demostrar, o determinado hecho se debe demostrar a través de un peritaje, pero no tienen claro qué tipo de perito solicitar. Y así es como a veces ve uno peritos, actuarios matemáticos, revisando los daños que suceden en una finca, en una plantación, en una plantación de banano. Entonces, ¿qué sabe un perito actuario matemático sobre daños en una finca de banano, por ejemplo? Muy de moda el uso de los peritos actuarios matemáticos. Es importante, entonces, tener conocimiento, tener claridad de cuál es el objeto de la prueba para poder admitir la prueba con base en estos términos, en cuanto a si es pertinente, si es idónea y si es necesaria. Cuando se tiene claro, digamos, cuál es el objeto de la prueba, también se mejora la apreciación de esa prueba. Pues al saber el juez con qué finalidad se ofreció y fue admitida la prueba, hace que el juez la aprecie mejor, mejorando las conclusiones a las que va a llegar en el dictado de la sentencia y ajustando esa sentencia a lo efectivamente logrado por las partes en la etapa probatoria. Todo esto nos lleva a preguntarnos cómo se concilia la regulación de la etapa de la prueba en el nuevo Código Procesal Civil con lo que hemos dicho acerca del objeto de la prueba. En primer lugar, es importante recordar y remarcar lo establecido en el artículo 5.6 del nuevo Código en cuanto a las potestades, en cuanto a que una de las potestades del juez es procurar la búsqueda de la verdad dentro de los límites establecidos en el ordenamiento jurídico. Esta potestad establecida en la ley le otorga al juez la facultad de, entre los límites legales, por supuesto, escudriñar entre las afirmaciones de las partes para procurar descubrir la verdad real de los hechos sobre las cuales descansan las pretensiones de las partes. Esta necesidad de no conformarse con la verdad formal propuesta por las partes, construida por las partes, sino con buscar la verdad real de los hechos, se ve alentada por lo dispuesto posteriormente en otros artículos, como el artículo 41. Específicamente, no solamente en cuanto a lo que se refiere a la carga de la prueba, pero sí en cuanto a lo que se refiere en la admisión de la prueba, en tanto que señala expresamente que la prueba admisible es la prueba que tenga relación directa con los hechos y las pretensiones, siempre que sean controvertidos. Pero además le otorga al juez la posibilidad de solicitar prueba de oficio o de proponer a las partes medios de prueba que no han sido, o elementos probatorios que no han sido ofrecidos formalmente. Con el artículo 41.5 se amplía para un mejor entendimiento el concepto de la sana crítica racional, permitiendo incluso que el juez se sustente también en la conducta de las partes durante el procedimiento como elemento de convicción ratificante de las pruebas evacuadas del proceso. Si el juez no tiene claro cuál es el objeto de la prueba, todos estos elementos, todas esas facultades, estas potestades que se le están dando, pues pierden un poco de sentido o son más bien desaprovechadas. Desde luego que todas estas herramientas y facultades eventualmente son motivo de crítica y objeto de crítica, y algunos abogados litigantes especialmente dicen, mire, pero ¿cómo es esas facultades extralimitadas para un juez para que busque la verdad real de los hechos? Y es que, al final de cuentas, hay que reflexionar sobre lo que tenemos, digamos, en los tribunales, o sobre la finalidad con la que acudimos a nuestros tribunales. Son tribunales de justicia. Acudimos a ellos para que se resuelva el asunto acercándose a los ideales de justicia y no para tratar de esquivar, digamos, las responsabilidades por medio de subterfugios que eventualmente le permitan a uno salir victorioso de una situación. O sea, aquí el tema es obtener un grado, digamos, bastante cercano a lo que podría entenderse como justo.
Para concluir, entonces, la regulación del nuevo Código Procesal Civil en materia probatoria resulta más amplio y claro que la regulación actual. Otorga al juez la potestad de buscar la verdad real de los hechos y a la vez a las partes el deber de cooperar con esta finalidad. Sin embargo, estas facultades y deberes no serían bien aprovechadas si no se tiene en consideración el objeto de la prueba. Si esto no se tiene claro, tantas potestades y deberes no solo serían desaprovechadas, sino que se perdería el rumbo en el proceso. Se podrían cometer abusos. Sería casi lo mismo que darle una pistola a un mono. Muchas gracias.